escritores se publicaban, ¿no? Tendríamos que ver cuántos escritores fueron detenidos por haber escrito un libro. Bueno, la poesía parece que me asustaba mucho. El poeta Gonzalo Millán hace que regrese hacia el pasado en la reconstitución de escena de su libro, La ciudad, ciudad de palabras, página 72. La infantería desfila en cuadros, las tropas desfilan en columnas, los soldados llevan mochilas, los obispos llevan mitras, los fusiles llevan al hombro, la culata se apoya en el hombro, tiran salvas, el anciano se apoya en el bastón, la verdad apoya la junta, la verdad es elegida Miss Metrópolis, la verdad fue elegida Miss Universo, la verdad posa para los fotógrafos, la verdad suspira, la verdad sale en primera página de los diarios, la verdad anuncia, la verdad publicita, la verdad vende. La verdad se cuelga del cuello del tirano, la verdad es la diosa de la ciudad, la verdad es una falsa verdad. Es absolutamente premonitorio, ¿no? Bueno, es bastante largo esto, pero ¿cuánto me queda más o menos? Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo con esto? Así que lo otro bien entretenido. Bueno, ya, son pequeñas cosas más. Palabras que no les dimos. José María Menet, aquí no nos enseñé a escribir con la poesía. Los poetas escriben el horror de ese tiempo. A veces sus cantos eran iracundos, otros testimonios, como la narración más poderosa de un joven laurel de 16 años, detenido en el sur y llevado junto a altos dirigentes de la Unidad Popular, su autor Aristóteles España. Él escribe un testimonio verdaderamente impactante que fue Isla Dawson. Y tenía 16 años, fue llevado con todos los jerarcas de la Unidad Popular a la isla. Bueno, antes que se publicara andaba de mano en mano como la bandera chilena clandestina de Elvira Hernández, que es una gran poeta. Abre comillas, la bandera de Chile se usaba de mordaza y por eso, seguramente por eso, nadie dice nada, abre comillas. José María Menet, de ardientes dedicatorias a la revolución sandinista y a los presos políticos de nuestra patria. Su primer libro, Bajo amenaza, señalaba una verdad: vivimos siempre bajo amenaza. Y en cualquiera de nosotros, a Víctor Jara le dice, abre comillas, en este lugar, por más que uno u otro permanezca, las hojas siguen yéndose. La tarde podría ser perfecta, pero tú sigues allí, en palabras frente a mucho. Bueno, esas eran como palabras, ¿no? Palabras que no les dimos en ese entonces tanta importancia porque estábamos allí, nadie hacía la crítica, salvo honrosos comentarios, salvo el cura Valente, quien con implacable visión estética miraba con desdén este tipo de hechura, tanto que el libro que menos le gustó de su vida fue el canto de su amor desaparecido. Es cierto que esta poesía se propagó mucho. Gustavo Becerra fue un poeta, o no sé si llamarlo poeta, pero también era un animador poético de cuánto encuentro poético, político, peña, todo, manifestación estudiantil, poblacional había. Él dijo no hace mucho que tiene una tonelada de papel distinto. El corte estético de la poesía se expresaba como ruptura de la tradición poética precedente. Su soporte es el libro objeto, que sería la poesía, es lo que dijo Pedro Parra, a través de la visualidad y la estética con fronteras cercanas al arte. Aquí podemos citar, ¿no?, Juan Martín, que es el camino, y por supuesto Soledad Fariña y la gran novelista Yamela Elchot. Bueno, el 11 de marzo de 1981 entra en vigencia la nueva Constitución de Pinochet. El 6 de mayo es designado arzobispo de Santiago Juan Francisco Fresno, el empolvado, le decía.
El 11 de mayo tiene lugar la protesta nacional, la primera protesta nacional. En mayo de ese año es convocado una gran recital de poesía en el Instituto Norteamericano donde participan más de 30 poetas. Es el comienzo de un nuevo periodo donde la movilización social crece, la represión tiene un viaje y vuelve a las primeras prácticas de los primeros años de la dictadura. La Vicaría de la Solidaridad se llena de heridos de las protestas, la mayoría recibe golpes en la cabeza, balines, quemaduras o golpizas. Pinochet saca a los famosos 18.000 hombres armados a la calle, Jarpa asume como ministro del Interior, en noviembre muere a Logonzo en Concepción Sebastián Acevedo exigiendo la libertad de sus hijos detenidos por el CNI. El 18 de mayo de 1984 muere dinamitada Loreto Castillo. El 29 de marzo de 1985 son secuestrados del Colegio Latinoamericano José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Latino, encontrándose los cuerpos degollados en el camino al Quilicura, cerca del aeropuerto Pudahuel. El mismo 29 mueren los hermanos Rafael y Eduardo Vergara. Parada, por petición de la Vicaría, estaba investigando pistas acerca de víctimas detenidos desaparecidos del Comando Conjunto. Ese fue uno de los funerales más llorados, ¿no? Y en cierta medida provocó un cambio. Desde el 83 las protestas crecían, pero el impacto de estas muertes fue tal que el mensaje se recibió y las protestas, o sea, verdaderamente allí en las protestas podían morir. Esa era la verdad. Estos son solo algunos hechos que iban marcando el rumbo de los 80, mientras el modelo económico iba profundizando sus redes, marcadas por los famosos caracoles, la ropa usada para vestir de forma barata, la pauperización de la pequeña burguesía que se moría reconociendo los manifestos. Los caracoles fueron un fracaso, siendo reemplazadas por el mall en los años 90. Las villas también fueron una época de los 80, ¿no? Digamos, construcción de villas. Bueno, diría que de ahí en adelante las cosas cambiaron, de ahí en adelante algo tomó otro rumbo y para algunos nos cayó la chaucha. Es el comienzo, lo que señalaba Parra, de un escepticismo, de un limón que me recuerda el rostro escéptico del gran poeta pequeño. Cara de limón, le decían. Lo veía cruzar por Vicuña Maquena leyendo un libro, siempre iba leyendo para no ver más que las letras. Él tiene un excelente libro que se llama El Paseo Ahumado. Ustedes pueden ver allí los cambios que se estaban suscitando. La escena ahumada era una verdadera escenografía. Y para finalizar, yo no les voy a leer este otro que es muy entretenido, pero no me lo va a dar el tiempo. Esta fue una gran pelea que se dio, que se llama Gran Gresca entre artista y poeta en la maldita zorra, al lado del bar El Hoyo, en el legendario barrio de Bello. Pero no se lo voy a leer ahora. ¿Se leo? A ver. En los tiempos de la dictadura, en el principio de una corte de áspera bohemia a la chilena, en un país dividido por nosotros y nosotros, oponentes al dictador y a todo lo que se pusiera por delante, luchamos por todas las calles, mujeres, los estudiantes, artistas, poetas y curas, y hasta algunas monjas también. Pobladores de los márgenes de una capital de Santiago que tenía sus aires libertarios no contaminados aún por el capital, sin computadores. Me refiero a los 80, que crecía con villas y más villas hacia las afueras. Una de esas noches de copete y de pitos, no se asomaba la droga del éxito todavía. Ustedes saben a lo que me refiero. Eso se regalaba, no sé qué más. A todo chapo, ¿no? Digamos, una de esas noches de copete y de pito, no se asomaba la droga del éxito todavía. Vivíamos en los brazos de Morfeo, soñando, entre las piernas de Baco, embriagados, epicúreos locales, caminamos noche a noche por el vecindario Barucho, Jaque Mate, donde según la perestroika, una amiga que yo tengo, en el subterráneo tramaban sus fechorías los pistoleros de la CNI. De un lugar a otro pisamos por el castillo, o veíamos las cintas prohibidas en el cine Normandí. Luego a Bellavista tirarle el líder a los bizarros del orden para llegar al bar más bello y más sucio y hediondo, a Venecia. No pienses que la nostalgia nos embarga, todo lo contrario,
es la recuperación de cierto saludable escepticismo que ya se había incubado en nosotros. Digo nosotros, que ya no sé quiénes somos nosotros, después de hablar de poesía de siglo, memoria revoltosa que no desea olvidar, porque debajo de nuestras pisadas había un muerto y nosotros éramos sus fantasmas. Nos rehabilitábamos en las noches, salir a dar una vuelta, escuchar la radio cooperativa anunciando las bajas en las protestas del día. Parábamos en la Sella, en el subterráneo de la López Velarde. Otro día, en una huelga de hambre, leyendo textos alusivos y elusivos, escamoteando las veredas y ciertos recovecos del viejo Santiago, pisando lento, mirando de reojo, recogiendo algún volante, anunciando la exposición de pintores, alguna obra de teatro, algún grupo de jazz o algún naciente grupo de rock. Así llegamos a la maldita Zorra, que quedaba ubicada en el viejo barrio cívico de Santiago, barrio del cronista Joaquín Edwards Bello, antes de llegar a Velázquez, acompañada de los poetas malditos, entre comillas, porque el maldito no queda nada ni nadie por cuenta del mercado. El neoliberalismo, el individualismo, cualquier cosa. Jesús Sepúlveda había escrito un notable poema en el lugar de origen del barrio alrededor de la plaza Drogotá. El poeta Jesús venía del mítico Liceo Manuel de Sala, donde había estudiado toda la superestructura del mundo. Antes del golpe militar y después cayó en manos del director de Salmado, que según un medio de comunicación había sido despapuchado del Estadio Nacional. Jesús tiene un hermano y la relación entre ellos dos tenía un parecido con la gloriosa película que vimos en la cine Normandí, La Ley de la Calle. Jesús Sepúlveda estuvo cercano al frente de Navarro Rodríguez. En ese preciso momento que versos, violencia y muerte se juntaban en cualquier calle, en cualquier vecindario, en cualquier exposición. Álvaro Leiva estaba con ganas de irse a Miami y decía que no solo los gusanos cubanos tenían derecho de llegar a Miami, también un disidente de Pinochet debería colocar una bandera de la libertad en las calientes aguas del Caribe. Álvaro era yunta de Jesús, energéticos y eléctricos, haciendo buen tubo para la ocasión. Guillermo Valenzuela, uno de los mejores ponentes de la poesía actual, ya lucía un paladar exquisito, iniciándose con muy buenos manjares ya en aquella época, El uso ante la muerte. Su último libro ha deleitado la vieja y pequeña mesa literaria nacional. Guillermo Valenzuela sabe cortar un buen tajo con la lengua. Luego estaba el irlandés Mañoso, quien hacía poco se había allegado por estos pagos santiaguinos. Llegamos al fin a ver la exposición de arte de La Maldita Zorra. Ya el nombre me produjo una extraña sensación. El nombre era desafiante sin duda. La casa era de esas hermosas casas de barrio antiguo, con un gran hall, corredores y piezas grandes, con maderas ceñosas por sus huellas tan calcados en sus funerarios. Carlos Boni, su dueño, gran anfitrión, nos mostró su trabajo que tenía el carácter de afiche publicitario. Publicidad en la que aparecía a todo color la gracia de la burguesía, el color de la burguesía, rubios, turquesas, cuerpos de niña en barrio, es decir, como páginas sociales del Mercurio en 2002. Los primeros diálogos eran de buenas costumbres. El pisco sabroso, Carlos Altamirano lejano como si no estuviera, la Nelvilla y la Rita Ferrer, apostadas en un ángulo detrás de un soporte de madera, conversaban excitadísimas sobre la exposición. Carlos Boni sacó unas copas antiguas de su abuela, copas de la vida, porque no sé cómo, el tono frío pero agradable de una exposición casera, pasó una trifulca de West Side. De un segundo a otro volaron los cuadros de la pared, las puertas y los vehículos, del kung fu a la lucha libre. Patadas en las narices teñían de sangre las paredes blancas de la exposición de pintura. Mientras la Pancha, Francisco Casas, como la puerta de entrada había volado, estaba sentada en el capó de un auto con una de las copas antiguas de Carlos Boni y miraba fascinada cómo se teñía de rojo y de negro las paredes con patas marciales. Ella miraba desde afuera cuando el Jesús sacaba un lantero del rincón de la pared y bailaba como un africano con el chat con sus dos manos, con el colorín pintor, mientras ululaban la sirena de la policía que los paisanos del bar El Hoyo habían llamado y mirado con envidia porque la acción estaba en La Maldita Zorra.
Terminó la sabrosa gresca rápidamente como los futuros nobles malcriados, como gatos de baño, machos heridos y varios viejos. Vi al joven Laurel que sangraba copiosamente después de hundir el dedo gordo en los vidrios de la mampara de Carlos Borges. Al otro día volvimos a la calle merodeando, ir al trolley para ver el grupo pop, los Pinochet Boys, o ir al Matucana de Lloret de Cali a saludar a Michelin con Miguel Vicuña, quienes estaban haciendo una performance y estarían las siempre codiciadas Panteras Negras. En ese entonces creo que hubo una lucha de clases en la maldita zona. La lucha de clases que se dio en el país. Existe otra posibilidad. Nos habíamos odiado tanto. Gracias. Y de pelas y cicatrices, crónicas radiales, que recoge algunas de las crónicas que Pedro transmitió por la radio Sierra. Buenas noches. Después de las exposiciones de Sergio Parra y de Carmen Berenguer, con quien en realidad nos emparentan o nos hermanan, digamos, los años 80, ¿no? Pienso que ha sido una detallada y también biográfica y también afectiva forma de retromirar esta década bastante conflictuada, ¿no? Una década difícil, ¿no? Difícil no solamente para la gente del arte o de la cultura, sino que también para todo el país. Y en ese escenario limitado, en ese escenario alambrado, tuvo efecto, digamos, todas estas manifestaciones artísticas, que también, muchas de las cuales surgieron de la calle, porque la calle era como el escenario en ese momento, digamos, para esta escena callejera que nombra Sergio Parra y Carmen, digamos, para los poetas, los poetas de los 80, como para los artistas plásticos que también se tomaban la calle con sus acciones, con sus intervenciones. Y en ese contexto existió una agrupación un poco olvidada, que fue ¿cómo se llama? El coordinador cultural, que fue una instancia que reunió pintores, escritores, actores, y pretendía, digamos, hacía también intervenciones masivas en el Chile custodiado de Pinochet. Entonces eran verdaderos mitines que se hacían con 100 personas, por ejemplo, de tomarse una calle o una esquina un día determinado, ya sea 11, 4 de septiembre, etc. Entonces eran verdaderos planos que se hacían, ¿no? Muy secretos, nadie podía saber la hora ni el lugar donde se iba a realizar esta acción, ¿no? Y las reuniones también eran muy secretas de a tres, y en algún momento todos se coordinaban y el día antes se sabía el lugar. Hubo una acción masiva acá en Vicuña Maquena con una de las que yo recuerdo, Vicuña Maquena con la raza, ¿vale? Entonces se convocó a toda la gente y todos teníamos que llevar medias de mujer rellenas, rellenas con acerrín o con papel, qué sé yo. Entonces, en un momento, a las 12 del día,
todos tenían que colgarlas en los árboles, con un verso de Alberti, me acuerdo. Pero esto eran acciones relámpago, o sea, después de desaparecer a mí. Entonces fue muy bonita esa acción, y también había un aparato de seguridad que también nos protegía, como también había un grupo médico que estaba esperando en algún lugar por si acaso pasara algo, o un grupo de abogados también. Entonces eran acciones bastante agresivas, por un lado, por el espacio, digamos, y por el día en que esto se realizaba, ¿no? Hubo otra que se hizo frente acá al Teatro Municipal, ¿no es cierto?, donde tuvimos que teñir las fuentes de San Pedro. Estas cosas como poéticas, subversivas, digamos, que a alguien se le ocurría teñir todas las fuentes de la ciudad con rojo, ¿no? Entonces ahí estábamos todos acarreando la tierra de color, en esas mañanas terribles del Paseo Humano, tremendamente lleno de pacos por todos lados, y nosotros con las bolsas de tierra, yo iba con un amigo, con Dagme, y eran unas bolsas pesadísimas, y nos encontramos con los pacos, y yo digo, niña, así como que venimos del supermercado. Y esta hueá así lo largo, entonces pasábamos piola, y nadie podía conversar con el otro, sino que era un pasar, volver a pasar, y no se podían juntar más de 3 personas. Y en un momento, cuando sonaba el cañonazo del cerro, se producía la acción. Entonces, en ese momento, sonó el cañonazo y cruza la Vicky Larraín, que ella era bailarina, actriz, ¿no es cierto?, cruza con un montón de paquetes en la calle. Esa era parte del cuento. Y en mitad de la calle se le caen los paquetes. Entonces provoca toda una confusión, la gente recogiendo los paquetes, y en eso para una camioneta, se bajan, pescan una cadena, cortan la calle y empieza la acción. Y me acuerdo que a Meki le pusieron unas bolsas con plata y decía, ahora me arranco, algo así. Era todo muy rápido, era todo muy rápido, pero eran acciones muy concertadas en las que participaba Carmen, Sergio también. Fue un tiempo, digamos, donde estas aspiraciones artísticas tuvieron esa generosidad y esa solidaridad, digamos, para unirse en estas expresiones, digamos, contra la dictadura, en estas mismas manifestaciones, porque todos nos conocíamos, estaban todos los poetas de la SECH que nombra Sergio y Carmen. Por primera vez conocí a Malú Riola y Nadia Prado, ¿no? Y se nos ocurrió por primera vez. A mí me daba vuelta en todos los colectivos de arte. De haber sido un poco para camuflarme también ahí entre medio, de haber tenido que ver eso. Entonces se nos ocurrió hacer un colectivo con poetas, ¿no? Con la Nadia, con la Malú y otra gente. Nos llamábamos En Otra, ¿no? En Otra. Entonces, de repente se juntaban los poetas del 60, ¿no es cierto? Eran cosas muy liceanas también, muy juveniles. Se juntaban los poetas del 60 y nosotros llegábamos y nos poníamos a bailar rock and roll, por ejemplo, entre medio de ellos, o para el encuentro feminista de literatura, también hicimos una intervención, ahí donde estaba Estela Villa. Entonces era una contaminación de distintas expresiones, o sea, el teatro, la escritura, aunque todas estas acciones también llevaban, digamos, en sí una escritura de desacato, ¿no? Una expresión de desacato, y todo el mundo escribía también. Entonces habían tantos poetas, ¿no es cierto?, como piedras contra los pacos, ¿no? Era así. Bueno, de toda esa gran generación de escritores, poetas, me acuerdo de Becerra, Gustavo Becerra era un personaje. Él estaba en todas las conmemoraciones de Neruda, en todos los actos políticos, en todas partes, digamos, en los típicos viajes para el aniversario de la muerte de Neruda, los típicos micros que salían de la SES de Villa Maquena, con una manga de gente a Isla Negra. Entonces nos levantábamos muy temprano, estábamos ahí, digamos, subíamos a la micro,
y había un poeta que era muy militante, muy jodido. Entonces se para y dice: hoy les voy a pedir un favor, yo sé que aquí hay gente que lleva pito y siempre hemos tenido problemas, compañeros, con los carabineros pacos aquí, así que yo les pido que los voten ahora. Por supuesto que íbamos a la playa, también era un espacio donde se quemaban cosas. Entonces tenía pero por otro lado también esta escena que muchos pensarán que fue una escena de mucho folclore, de muchas fiestas, de mucha ironía, de mucho baile, sexo y droga y rock and roll, también tenía su otra frontera macabra, como era la dictadura. También estaba esa otra lista trágica, terrible que leyó Carmen Berenguer. También los 80 fue el marco donde ocurrieron estas atrocidades, ¿no? También entonces por un lado estaba la rabia y por el otro lado estaba la noche y su dionisiaco encantamiento, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, había lugares donde nos juntábamos y donde era fácil también reconocerse por las pintas de la ropa negra, ¿no es cierto?, los primeros New Wave, ¿no?, etcétera, o los artesanos. Entonces, de todos estos lugares, yo me recuerdo del Trole, pero el Trole tenía la idea del Trole era un lugar más cultural, un lugar donde se estaban obras de teatro y se hacían fiestas, digamos, más underground, porque en ese tiempo también llegaron como los hijos de muchos exiliados con la movida española, ¿no?, con el destape español o con el destape argentino. Entonces, de alguna manera querían imponer o instalar, más que imponer, instalar ese destape aquí, ¿no? Entonces llegaban niñas de peinados raros, pero toda la gente como Ñuñoa, y por ahí, ¿no? Entonces, pero nosotros estábamos en otro, nosotros éramos políticos siempre. Y el Trole tenía esa característica, fiestas de gente rara, ¿no? E incluso la Rivadeneira una vez contó que en una de esas fiestas habían llegado los pacos y me había dicho: ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden, no? Entonces, con esa ingenuidad también coexistía ellos. También eran parte de este zoológico urbano, delirante, que pasa el RU. Y también, digamos, estaba esta otra hermandad política, donde uno, por supuesto, también vivía otros riesgos, otros peligros, ¿no es cierto?, más heavy. De alguna manera, el año 86 o fines del 85, todos estábamos en alguna, o sea, también bailábamos en la noche en el Matucano, pero también estábamos en alguna política fuerte, ¿no? Estábamos en algún, para Sergio Parra lo sabe, ¿no es cierto? Sergio Parra tenía una librería, ese lugar no hablaba. Sergio Parra tenía una librería ahí al lado del Café del Cerro, que ahora se llama eso, ¿cómo se llama? Es una discoteca, está bien, Bellavista, y tenía una librería pequeñísima. Entonces yo, frente a Sergio, ¿no?, vendía, era como artesano, tiraba mis capitos, ¿sí? No tiene que comer, pues. Pero artesano no era, porque no era tan así, porque yo no hacía las cuestiones. Lo que yo hacía en ese tiempo era una cosa muy bonita, que no lo he escrito, pero creo que es interesante contarla. Yo recorría los persas, los mercados persas, y compraba cosas que la gente había escondido de la Unidad Popular. Así me encontraba insignias de Allende, por ejemplo, boletos de adhesión, me encontraba, por ejemplo, cosas de la UNCTAD,
portavasos de la UNTA, y un día un viejito, me acuerdo que tenía guardada como 50 corbatas de esas finitas de los años 60, esas corbatas bien finitas de los coléricos, ¿no? Negras, y tenían bordada la B y la A de Allende, preciosas, una joya. Y bueno, todas esas cosas yo las vendía ahí, porque yo traficaba con la memoria y la historia, ¿no? Pero en realidad no las vendía. O sea, era el enganche para que la gente se instalara a mirar, ¿no? Y también vendía porno, ¿no? Y también vendía lentes de esos de gata que usaban, ¿no? Que yo compraba a peso y los vendía a los cuicos, se los vendía carísimo. Y ropa antigua. Y era una especie de bazar ambulante, ¿no es cierto?, que me instalaba frente a la librería del Parrita, ¿no? Los artesanos me odiaban, porque decían, ay, que yo no era artesano, que yo no hacía nada de eso, ¿no? Así que varias veces me trataron de sacar, porque mi amigo Parra ahí me defendía a botellazos. y digamos, estaba este tránsito de estos lugares que eran un poco bocas de deseo, le llaman Berlongue, lo mismo en San Pablo hay estos lugares, ¿no? Donde se cruza lo cultural, se cruza lo pagano, se cruzan diferentes tráficos, ¿no es cierto? Existían estos lugares de deseo, y uno de esos era en la librería del Parrita, que después de las 11 de la noche el Parrita cerraba ahí y seguíamos el chiste de adentro, ¿no es cierto? A veces llegaban unos paquetes medio raros para regalar pesados, ¿no es cierto? No sé de qué se trataba. Pero en ese tiempo nadie preguntaba, ¿no es cierto? Nadie preguntaba. Así que ese fue un poco un pasar productivamente, yo creo que muy cultural, por cierta pulsión que tenía la época, ¿no? Cierta pulsión, cierto encanto y como diría, cierta magia que tenía también de ese tiempo, ¿no? En que era provocador, en ese tiempo era difícil provocar, ahora cualquiera, ¿no? Pero en ese tiempo era muy jodido. Y en una de esas noches de farra y de vino en caja, que atroz, nunca más tomé vino en caja. Eran pirámides de cajas. En una de esas tardes funeteras, ¿no es cierto?, con Pancho Francisco Casa, decidimos armar el colectivo Nos Lleva el Apocalipsis y fuimos a preguntarle a nuestra gurú, ¿no? Nuestra gurú que vivía ahí en Plaza Italia, ¿no es cierto?, que era la Carmen Berenguer, ¿no? Entonces ahí creamos, digamos, el colectivo. Entonces la Carmen, como era mala, sigue. Entonces, chiquillos, dijo, ustedes tienen que pasar por una iniciación, ¿no? Antes de entrar a esta especie de ustedes se tienen que vestir de fantasma, ¿no es cierto? Y cruzar las calles, sin importarle nada, semáforos, cruzar. La lancha loca, por supuesto, de lancha al tiro. Entonces era como una especie de asumir la calle, digamos, con un disfraz, que sea una sábana blanca, cruzar. Por suerte, ¿no es cierto?, por suerte pasamos y primero le tocó al Pancho, después lo hice yo, ¿no? Y bueno, y hasta ahí llegamos porque después nadie se atrevió, bueno, ¿no? Por eso fuimos dos, ¿no? Pero en realidad tengo que reconocer que Carlos Berenguer estuvo siempre, digamos, en ese tríptico, ¿no? La dualidad es muy fome, la dualidad es muy demarcatoria. Entonces también, así como estuvo Carmen, también hubo otras personas, digamos, que formaron parte de este imaginario urbano que se llamó Nos Lleva el Apocalipsis. De alguna manera tenía como intención, ¿no?, usar este nombre para poner en escena ciertos temas que no estaban en el tapete, ¿no? Pero, digamos, para ir cerrando esto, me gustaría leerles algo sobre uno de estos lugares que a mí me gustaba mucho, que era Matucana,
que es el lugar del Jordi Lloret, con la Rosita Lloret, donde pasaban muchas cosas. Era interesante porque no era solamente un lugar de arte, no era la batuta, era un lugar donde había concentraciones, se hacían los lienzos para las marchas, tocatas, ¿entendí? Los punkis, las 3.000 mujeres, ese gran evento, fue bastante espectacular, ¿no? Etcétera, un lugar un galpón, múltiple. Entonces quería leer eso, digamos. El Garage Matucana 9, o la felpa humana de un hangar. Y era que se vagaba por la noche santiaguina mediando los 80, en largos carretes de la revuelta resistente, la manga callejera, media artista, media artesa, poetas de gomina punky, intelectuales de izquierda ñuñoína y pobladores desalambrados en su vértigo de punetear cajas de vino tinto en las plazas, en los actos políticos, en las peñas, en los recitales, en fin, donde se proyectara el rito ansioso de fumarse con rabia un cambio al presente. Y si no ocurría, por lo menos había que imaginarlo en la farra nochera que hilaba zapatillas, sandalias y bototos under, camino a Matucana, en Estación Central, a media cuadra de Alameda, el garage cuna del margen vanguardia, a reventarse de pelados, metaleros y chascones floripondios, todos allí, hermanados por el subterráneo alternativo, donde se ideaba el Chile en democracia. Por entonces, el cómics, los peinados raros y la patota pirata que soltaba sus humores creativos en ese solar del placer utópico, la barraca que acogía a las 3.000 mujeres en 3 días de feminismo, izquierda y rabia sin calzón. Por allí pasó casi toda la subversiva movilización antidictadura, animada por el Jordi, la Rosa Lloret y la familia amigota de pintores, poetas, teatreros y soñadores que reventaban de eléctrica música los viernes de Matucana, siempre con cucas de pacos en la puerta, por reclamos, por la bulla, por las peleas, por los botellazos, por todo el tráfico de ideologías destapadas y resentimientos bailables, tomables, fumables, que acontecían en ese galpón periférico, el corazón duro de aquel Santiago crispado por el rechinar de la protesta, el espacio taller para pintar lienzos y carteles usados en las concentraciones, frases y poéticas del panfleto escrito en los ecos de aquella catedral piñufla, siempre enfiestada por las tocatas, las reuniones y las acciones de arte que narraban su desespero. Y era que allí la noche ochentera quería durar para siempre en el dionisiaco adelanto de la democracia que se vacilaba, en la ansiedad pendeja sobajeándose y brindando el cuerpo en la felpa humana del hangar, la variada multitud de chicos y no tan chicos que transaban el espacio común con la manda de la ropa negra, new wave pálidos y ojerosos, imponiendo el look gótico sacado de la ropa americana, chicas rebeldes, minifalderas pop que encueraban las noches en el humo azul de los pitos, conjunción de estilos, sombreros retro y gafas de gata con brillitos en el zumbante reggae que recién llegaba, amortiguando el heavy rock con su calipso calentón. Entonces se bailaba, entonces el cuerpo asumía el desafío de la pista, donde el choclón político de mitines y cantatas convocaba a la joven izquierda, la bella izquierda desarrapada y voluptuosa, en su huevear noche a noche hasta el clareo vinagre del amanecer. Y fueron tantas veces, tantas tardes, noches y mañanas, que el galpón insalubre adoptó en sus andamios de buque piojo el desacato urbano, que los ensayos de perejiles rockeros que no tenían lugar
que el Teatro Pánico de Vicente Ruiz, donde volaban por los aires los actores que terminaban en la posta quebrados y parulecos por el porrazo, que la visita de Christopher Reeves, Superman, que vino a solidarizar con los degollados, y allí conocimos al Hombre de Acero, de cerquita, con su alto porte gringo y sus ojillos celestes, emocionados en el discurso. Todo eso pasó bajo la techumbre cimbreada del galpón. Pasó como destello glorioso del esperado destape amasado en los 80 y que nunca vio futuro, porque llegada la democracia, la rémora conservadora del cambio desalojó la fiebre del lugar, inauguró otros espectáculos de vanguardia, neutralizados por el comercio y banalizados por el mercado del margen, sobajeados por la venta clasista del under censurable. Pero aquella pasión errante quedó apresada en el teatro vacío de aquel garage, que retornó a su práctica de bodega, donde ya no quedan rastros de sus grafitis obscenos y el lugar ya no es una boca de tráfico para el sencillo barrio de venta de tuercas y repuestos de autos. Tampoco hoy nadie se queja del estruendo acústico de los motores que acallaron para siempre la balada vibrante de aquella época. Muchas gracias. Y siempre tenéis que grabar, está grabando. Después de moverlo. ¿Cerramos acá entonces? ¿Alguien quiere decir algo? Estoy emocionado por esta especie de permanente rememoración del pasado. A esta altura cabe llegar a la sociedad de la igualdad antes de que Elías Laferte y Recabarren se volvieran locos y se mataran y le integraran los partidos y todo aquello en el 1800 y tantos, cuando los ingleses nos culiaban con condones hechos a base de salitre. De los 80 me ha emocionado lo que se ha hablado de ese espacio, que era un punto fijo, que era la posibilidad pacífica y paralela a la violenta de zafarnos de la dictadura. Pedro hablaba de algunos eventos, de las 3.000 mujeres, la Paula Zoe exhibiendo su cuento y la pobladora de la Antigua haciendo su empanada y preguntando ¿y esta huevona qué hace aquí? En fin, con ese chispeo que tiene que hacer evolucionar a nuestra frágil democracia o esto que estamos llamando. Yo, en aquel tiempo sacamos una revista que se llamaba Sudacas más Turbio. No nos pusimos de acuerdo
Y bueno, en esa revista publicaban Miquelín, que era un poeta que estaba vivo y que por ahí estuvo citado, y que se hablaba del striptease de la recesión y un curso rápido para disparar y manejar al mismo tiempo. También salió una revista que se llamaba Matucana. Y en realidad, más que leer, era la idea de que en esa época, por ejemplo, se hizo una fiesta entre la Matucana, el Noreste, Pájaro de Cuenta, otra serie de eyaculaciones que concluyeron en ese galpón no tan vacío como diría Clífero, y que concluyeron finalmente con el rasgo del voto del año 89. De alguna manera, en la vía paralela se resolvió la pacífica y se resolvió la posibilidad de una manera de reflejar la sociedad de una manera distinta y definitiva. Para mí el triunfo no fue la primera vez que yo iba a esa destartalada urna de Cholguán con el candidato del aquel presidente Augusto, que me decía: ¿y usted, joven, a qué viene? Yo soy representante de mí mismo, decía, y vengo acá por casualidad computacional a resolver. Después de eso, durante los 90, es quizás lo que nos queda de pensar. Tanta gente que se fue hacia puestos que tienen que ver con cultura y apernaron y se quedaron ahí, y perdimos muchas de las provincias de nuestra ciudad, ¿no? La cuestión del 89 finalmente determinó el fin de ese espacio por razones personales y comunitarias, y después no salió mucho más. He escuchado al señor Garretón, ahora uno de los asesores del agua, hablar de que las ciudades deberían tener unos espacios culturales